Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy les voy a grabar, más bien, les estoy grabando este video. La primera warning de esto es que estoy en un café. Em, entonces se van a estar escuchando ahí como cosas de gente que pase, así. Les pido mil disculpas. Debería de haber buscado un mejor lugar para grabar este video, pero bueno, así pasaron las circunstancias. Entonces, hoy vamos a ver la clase 7 y la clase 8 que vieron con el doctor el sábado pasado, el 30 de agosto. La primera clase que vamos a ver es la estructura de riesgos y de plazos de las tasas, ¿ok? Estas clases son muy parecidas a las clases que vimos de la clase 5 y de la clase 6, donde hablábamos de las teorías de Markowitz y la teoría de Keynes, ¿vale? Entonces, tenemos la clase 7 que habla del riesgo, uy, se me escucha, el riesgo y las tasas de interés, ¿ok? Está súper divertido esto porque va muy rápido, simplemente es entender cómo el riesgo afecta a nuestra decisión de demanda y a nuestra decisión de oferta de activos y cómo esto afecta a las tasas de interés a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos qué determina a las distintas tasas de interés. Este es un meme que puso Ray. Dice, aquí están los determinantes de las tasas de interés y Mishkin esta es la séptima semana seguida que nos muestra los determinantes de la tasa de interés. ¿Okay? Recordemos, ya hemos visto cómo es que la demanda de bonos, la demanda de dinero, la oferta, etcétera, determina las tasas de interés y cómo es que hay comportamientos que son inciertos en la economía. Entonces, de nuevo, ayer vamos a observar cómo esto, más bien, cuáles son las causas que desembocan a un cambio en tasa de interés, ¿vale? Entonces, tenemos los efectos del riesgo en las tasas, ¿vale? Tenemos que hay algo que se llama incumplimiento, ¿vale? Creo que es lógico entender que el incumplimiento es qué tanto nivel de riesgo nosotros tenemos de que incumplan en realizar un pago, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sabemos que, a ver, ¿de qué tamaño lo pongo? Bueno, esto se ve, incumplimiento. Tenemos el concepto incumplimiento, que es qué tanto riesgo hay de que el emisor no quiera realizar el pago de flujos de interés o el valor nominal cuando se acordó. Recordemos que en este caso una herramienta financiera es aquella que tiene por ley un plazo en el que se nos va a dar un flujo o el valor facial que se determinó a una fecha legal, ¿no? Entonces, si el emisor de esa herramienta financiera no quiere cumplir, incumplimiento, con el pago de ese flujo o de ese valor facial, entonces nosotros aumentamos, más bien, se aumenta el riesgo de ese activo, en este caso los bonos, ¿vale? Entonces, ante un mayor riesgo, nosotros esperaremos una mayor tasa de interés, ¿no? Si hay más riesgo, esperaría que si yo estoy metiendo en tu activo, aumente la tasa de interés por ese riesgo. Por lo que ante un mayor riesgo nosotros esperaríamos, o más bien hay una prima de riesgo. Por ejemplo, tenemos aquí en el paso uno que un incremento en la curva de, más bien, un incremento en el riesgo de bonos, ¿vale? Imaginemos que tenemos, esto es típico que el profesor se les va a preguntar muy posiblemente, tenemos los bonos corporativos y los bonos del tesoro, ¿vale? Los bonos del tesoro son conocidos por ser bonos libres de riesgo, ¿vale? Los voy a poner aquí. Bonos libres de riesgo, ¿ok? El riesgo, recordemos a los determinantes que habíamos visto en las clases pasadas, es una de las características que afecta a la demanda de bonos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hay más riesgo, nosotros disminuiremos nuestra demanda de estos bonos. Más sin embargo, si hay menos riesgo, la relación es negativa, aumentaremos la demanda. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos que los bonos del tesoro son bonos que son totalmente libres de riesgo. Esto ya es de que fijo. Entonces, los bonos comerciales, así, los bonos del mercadito, los bonos de emisoras patita, son bonos que no, que sí tienen riesgo. Por lo tanto,
¿Ustedes qué van a preferir? Pongámoslo en una balanza. Tenemos bonos que no tienen riesgo, que ustedes saben que sí o sí van a recibir un rendimiento de ellos y que es casi que imposible que haya un incumplimiento del rendimiento. Ustedes van a aumentar claramente la demanda de ese tipo de bonos. Pero de los bonos patita, de los bonos que tienen acá la calificación de chafita, pues no los van a preferir a esos bonos que sí están de que chidos, que sí les van a cumplir su pago. Entonces baja la demanda. Tendremos que son sustitutos entre ellos. Aumenta la demanda de unos mientras que baja la demanda de los otros. Entonces, como lo dice la teoría, ante un mayor riesgo, que en este caso el de los bonos patita, nosotros necesitaremos que nuestras tasas de interés sean altas, ¿no? Y cuando hay un bajo riesgo, en este caso, un precio 2 con los bonos del tesoro, del treasure, nosotros tenemos una tasa de interés menor a la tasa de interés dada gracias a los bonos patita, en este caso los bonos comerciales, corporativos, lo que sea. Y hay algo que se llama prima de riesgo, que es el rendimiento de un bono cualquiera menos el rendimiento del bono libre de riesgo, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos que la prima de riesgo será igual a el rendimiento o la tasa de interés que quieren ver así, el rendimiento del bono cualquiera menos el rendimiento del bono del tesoro, ¿ok? Es la diferencia que hay entre ellos, ¿vale? La tasa de interés del bono cualquiera o del bono corporativo, del bono patita, es alta. Y la tasa de interés del bono del tesoro es baja. A esa diferencia entre esos rendimientos o tasas de interés se les llama prima de riesgo, ¿vale? Luego, nos vamos a la siguiente diapositiva que habla de las agencias aseguradoras. Yo ya les había comentado algo en el lab, pero para mí me parecen súper interesantes. A mí es de que llamo las agencias aseguradoras, más bien me parece como si fuera chisme financiero. Entonces, si ustedes se van a cómo está calificada tal empresa, cómo está calificada tal gobierno, se van a encontrar que hay cosas que los pueden sorprender, como lo que les enseñé en el lab, que en el caso de México tenemos una calificación en el caso de Moody's, que es Moody's, una de las calificadoras más importantes del mundo, que está por aquí, ¿ok? Hmm, que comienza a ser negativa, ¿vale? Entonces, está bien interesante conocer cómo es que estas calificadoras más bien califican a las diferentes economías o a las diferentes instituciones financieras para saber si el riesgo es bajo o es alto y así orientar a, a los agentes económicos que buscan entrar a un mercado financiero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las calificaciones más altas en la mayor parte, o más bien en las tres agencias calificadoras más importantes son las AAA, luego nos vamos con las AAA Plus y así, así, hasta que llegamos a la C, D, lo que sea, ¿ok? Va a ir bajando esta calificación a partir del abecedario. Luego tenemos a la liquidez y a los impuestos, ¿ok? La liquidez y los impuestos. Estas son dos características así muy importantes que nosotros necesitamos, o más bien que conocemos y que requerimos casi cuando estamos buscando un bono. Una cosa es la liquidez y la otra es los impuestos. Recordemos que una de las características que habíamos hablado de un aumento en la demanda de bonos es que si hay un aumento en la liquidez, esto se traducirá en un aumento en la demanda de bonos, ¿verdad? Leamos lo que puso Ray aquí. Dice, igual que antes, entre más líquidos son los bonos, es decir, más fácil es hacerse de ellos, este aspecto ya va considerado en la prima de riesgo, también conocida como prima de riesgo y liquidez, ¿vale? Y luego tenemos a los impuestos. Entre mayor sea la cantidad de impuestos, los impuestos que cobran por tener un bono, entonces menor va a ser la tasa de interés del bono. ¿Ok? Eh, sí, miren, tenemos, bueno, aquí no está esta gráfica, pero hay una gráfica parecida a la que trabajamos ahorita con esta de acá, esta.
con un efecto del riesgo en las tasas de interés. Aquí hay una gráfica que es el efecto de impuestos en los bonos. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos bonos, ¿vale? Uno es un bono que tiene una alta tasa de impuestos y otro es una que tiene baja tasa de impuestos, ¿ok? Entonces tenemos nuestro mercadito, tenemos los bonos, el supply de bonos, la demanda de bonos. Ahí discúlpenme, again, si escuchan un ruido. Bonos, precios. Ahora, en este caso, nosotros tenemos que, por ejemplo, aquí no hay aquí se cobran impuestos. Ante un aumento en los impuestos, nosotros reduciremos nuestra demanda. Ante una disminución en los impuestos relativos con los otros bienes, aumentaremos nuestra demanda, ¿vale? Eso hace que nuestro precio aumente y las tasas de interés bajen, ¿ok? Acá lo que ocasiona es que los precios bajen y las tasas aumenten, ¿ok? Entonces, leyendo otra vez esto, nos dice, entre mayor sea la cantidad de impuestos, por ejemplo, en este caso, menor va a ser la tasa de interés. Entre mayor sea la... ¿Cómo? A ver. No. A ver, déjenme ver la PPT del data, según yo. No. Entre mayor sea la cantidad de impuestos que te están cobrando de los bonos, debe de aumentar la tasa de interés. Ok. Déjenme ahorita... Hola. Bueno, después de ahí un ratillo. Ay Dios. Esto que dice que entre mayor sea la cantidad de los impuestos, menor va a ser la tasa de interés, a mi gráfica y a teoría, creo que no debería de coincidir, ¿ok? Si es menor la cantidad de impuestos, por ejemplo, que nosotros tengamos un bono que tiene impuestos libres, ustedes van a preferir ese bono a otro tipo de bonos sustitutos. Entonces, como prefieren ese tipo de bonos, aumentarán su demanda de esos bonos, aumentará el precio y por lo tanto, ante la inversa de un precio y una tasa de interés, disminuirá la tasa de interés, ¿ok? Más sin embargo, en el bono sustituto, que por ejemplo en este caso serían los bonos del tesoro, tenemos que sí tienen impuestos, por lo que disminuirá su demanda, bajará su precio y aumentará su tasa de interés, ¿ok? Entre menor sea la cantidad de impuestos, menor va a ser la tasa de interés del bono, ¿vale? Que es esto de aquí. Ahora, si nosotros nos ponemos a hablar explícitamente de la importancia del yield o del vencimiento de un bono, vamos a tener varias características que vamos a buscar explicar. ¿Cómo es que las tasas de interés se comportan a través de la maduración del bono? ¿Ok? Por ejemplo, nosotros conocemos que si un bono tiene la misma liquidez, el mismo riesgo, etcétera, tenemos diferentes consideraciones de impuestos. Un bono puede variar de tasa de interés conforme aumente su tiempo de maduración, aunque tenga las mismas características, que tiene la misma cantidad de riesgo, que trabajamos la misma liquidez, que hablamos de los mismos impuestos. Sin embargo, si un bono difiere en la cantidad de maduración, por ejemplo, si lo compramos a un año y si lo compramos a 10 años, ok, si lo compramos a un año y lo compramos a 10 años, lo que nosotros vamos a obtener es que las tasas de interés, manteniendo todo lo demás constante, efectivamente van a diferir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos una pregunta clave. La curva de rendimiento a partir de la cantidad de tiempo que se mantenga madurando siempre va a ir hacia arriba. Nosotros observamos
esta gráfica de aquí, donde tenemos CETES a 28 días, tenemos CETES a 91 días, tenemos CETES a 182 días y tenemos CETES a un año, ¿ok? Aquí nosotros vemos que las tasas de interés, donde la tasa de rendimiento es el eje dependiente y el mes de la medición es el eje independiente, nosotros vemos que no, que las tasas de interés, por ejemplo, en el caso de los CETES en 2024 y 2025 fueron a la baja, por lo que la curva de rendimiento no siempre tendrá una pendiente positiva. Luego, ¿qué criterios siguen las teorías? Ok, nosotros vamos a tener 3 casos empíricos que buscamos explicar, ¿ok? El primero de ellos, como lo vemos aquí, es que las tasas de interés de vencimiento se van a mover de forma conjunta. Por ejemplo, en este caso vemos un CETE que tiene 28 días de plazo, o sea, un mes, un CETE que tiene 91 días de plazo, 3 meses, y por ejemplo, el más viejito que mostramos aquí en la gráfica es de un año. Entonces, estos 3 CETES o los 4 CETES van de la mano del uno del otro con sus tasas de interés, aunque difieren un poco, van a ir de forma conjunta. Es la primera cosa que las teorías buscan explicar. La segunda es que cuando las tasas de interés en corto plazo son bajas, a largo plazo aumentan. Y por el contrario, cuando las tasas de interés en el corto plazo son altas, entonces la curva de rendimientos, o sea que las tasas de interés a largo plazo van a ir hacia arriba, ¿ok? Entonces, si es bajo, aumenta. Si es alto, disminuye, ¿ok? Ese es el segundo caso. Y por último, el tercero es que hablamos que la curva de rendimientos normalmente, casi siempre va a tener una pendiente ascendente, en la mayor parte de casos, aunque nosotros tenemos en el segundo caso por ejemplo, tenemos 10 casos de curvas de rendimientos, tenemos 10 tipos de bonos, ¿ok? Tenemos cómo se van moviendo a través del tiempo, a través de su maduración. En 8 de cada 10 casos, la curva de rendimientos será ascendente. Sin embargo, 2 de cada 10, esto es un supuesto, ¿ok? Simplemente es un ejemplo, no es porque así sea en la vida real. 2 de cada 10 sí tendrán una pendiente descendente, pero lo que buscamos es explicar porque es que hay veces que sí aumentan, a veces bajas, pero que la tendencia es que la curva sea ascendente. Recuerden, la curva de rendimientos es cómo el rendimiento, o sea, la tasa de interés va a ir cambiando a partir del tiempo de maduración de un bono, ¿vale? Luego, ¿qué criterios siguen estas teorías? Los que ya les dije. Las tasas de interés van de forma conjunta, son hermanitos, son paralelas. La segunda es que si va de abajo, va a ir hacia arriba, y si empieza arriba, hacia abajo. Y por último, es que casi siempre en tendencia las curvas de rendimiento fluctúan hacia arriba, ¿vale? Luego tenemos 3 tipos de teorías que a mí me encantan, la verdad, están muy divertidas, están interesantísimas. Y es muy chismecito económico, porque las 3 se empiezan a crear a partir de los 50, ¿ok? Las primeras 2 no me acuerdo quién las creó, para ser sincera, pero la última de ellas, que es la del final, que habla otra vez de liquidez, fue creada por Higgs. A partir de la teoría de Keynes, Higgs comienza a crear esta teoría de prima de riesgo, en donde es la más aceptada hasta el momento, y la comienza a trabajar a partir de los pensamientos de Keynes. Y por esta parte de la teoría es que él, creo que en 2013, perdónenme si no es la fecha, gana un Nobel, ¿ok? Entonces, tenemos como primer teoría la teoría de las expectativas, ¿ok? Recuerden, tenemos la primera cosa que queremos explicar es que las tasas van como hermanitos, juntos de la mano, aumentando o bajando. La segunda que queremos explicar es que hay veces en casos en que si van desde abajo comienzan a aumentar y si van desde arriba comienzan a disminuir. Y la tercera, la tercera característica empírica que hemos aprendido de las tasas de interés es que en su mayoría aumentan, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tanto explica esta teoría de las expectativas, ¿vale? Que no me acuerdo quién la creó, discúlpenme. Si ustedes están interesados pueden buscar. Ahora, tenemos que el postulado principal y
el supuesto principal de este... Perdón, hay medio tiempo. Es por lo de... Ok. El supuesto principal de esto es que nosotros tenemos sustitutos perfectos en bonos. Los bonos de hoy son sustitutos perfectos a los bonos que tienen un plazo más largo, de 10 años, de 15 años, de perpetuidad, la chingada, ¿ok? Entonces, postulado principal: la tasa de interés de un bono de largo plazo es igual al promedio de las tasas de interés a corto plazo que las personas esperan que ocurra a lo largo de la vida del bono. Ok, ahora, quiero que se imaginen cuál es la tasa de rendimiento que ustedes esperarían. Esto se demuestra matemáticamente así de forma bien bonita, ¿ok? Con esta cosita de aquí. Ok, voy a tomar este espacio en donde vamos a trabajar con que si ustedes hoy meten dinero a un bono o lo que sea, lo que ustedes esperarían es recibir esa misma cantidad de dinero más la tasa de interés, ¿no? ¿Sí? Y luego, si lo dejan otro año, ustedes esperarían que ese dinero, o más bien ese rendimiento que ustedes obtuvieron, fuera también esa misma cantidad de dinero que ustedes habían recibido, más ese dinero que habían metido al inicio por la tasa de interés, ¿ok? Entonces, ustedes, si lo voy a trabajar, va a ser uno más, les dibujaba monedas de que su dinero, de ese mismo uno más y t más 1 por y t más 1, ¿ok? Si sacamos el factor común, es lo que ustedes metieron por la tasa de interés por 1 más t de la tasa de interés, y luego esto es, digamos, el rendimiento menos lo que ustedes metieron, ¿ok? Esto teniendo un bono a 2 años, ¿ok? Esto es, tenemos un bono a 2 años, ¿vale? Ok. Entonces, la tasa de interés de un bono a 2 años es igual a esto de acá. Sería la tasa de interés de 2, ¿vale? Si nosotros trabajamos esta multiplicación de dos binomios, ¿sí son binomios? Sí, creo que sí. Sería 1 más it más 1 más it más 1 más it más 1 al cuadrado menos 1, que sería igual a la tasa de interés de un bono a 2 años. Ahora, nosotros restamos los unos, nos quedamos que sería 2 veces la tasa de interés del siguiente periodo más la tasa de interés del siguiente periodo al cuadrado igual a -t. Ahora, ustedes saben que las tasas son números muy chiquitos, ¿no? De que una tasa de 7, una tasa de 10, etcétera. Entonces, ese número pequeño elevado al cuadrado va a tender a 0. Por lo que ustedes tomarían que la tasa de interés de un plazo de 2 años es igual a 2 veces la tasa de interés. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Perfecto. Sí. Sí. Ahora, ya con eso en mente, esto es cuando nosotros compramos un bono que va a durar 2 años. Nosotros ya sabemos una tasa de interés establecida. La tasa de interés no es esperada porque no la estamos ahí como que adivinando. Es algo que ya es certero, es una tasa certera, por lo que se conoce, ¿vale? Ahora trabajaremos con otro tipo de compra de bonos cuando nosotros intentamos adivinarlo, ¿ok? Supongamos que en este caso es un bono que tiene 2 años de plazo de yield, más sin embargo, nosotros nos atrevemos a comprar 2 bonos de esta manera, uno en el que conocemos la tasa de interés y otro en el que tenemos la tasa de interés esperada del siguiente periodo, ¿ok? Son 2 tipos de compras, uno, un bono a 2 años y 2 bonos
a dos plazos distintos de 2 años, ¿ok? Entonces, el rendimiento que nosotros esperaríamos de esa compra de dos bonos a dos plazos distintos sería de 1 más IT por 1 más IT más 1 esperado, ¿ok? Menos lo que nosotros metimos, que eso va a ser igual a 1 más IT más 1 a la E por más IT más 1 por IT más 1 esperado, ¿ok? Menos 1. Se van los unos, nos queda IT más 1. Ay, Dios. Ay, no sé qué estoy escribiendo, chavos. IT más 1, el esperado, ¿ok? Nosotros esperaríamos que este fuera nuestro rendimiento de 2 años, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, este es el rendimiento que vamos a tener en 2 años, este también es el rendimiento que vamos a tener en 2 años, este va a ser el rendimiento que vamos a tener en 2 años. Esta igualdad, igualamos aquí los valores, que va a ser 2 IT más 1. ¿Sí o no? A ver, it's wait. Ah, no, perdónenme. Este era así, 2T, ¿ok? Es de que 2 periodos. Este ya lo conocemos, es de 2 periodos. Este ya lo conocemos, es de 2 periodos. Perdónenme, ahí nada más le cambian la nomenclatura. Es de que la tasa de interés ya establecida de 2 periodos, ¿ok? Esto va a ser igual a IT más la tasa de interés esperada cuando tenemos una compra de 2 periodos. Entonces ya simplemente sería despejar cuál sería esa tasa sobre 2. Ahí está. Entonces, según este señor, que no sé cómo quién es, pero según esta personita de aquí, el promedio de la suma de nuestras tasas esperadas, de nuestras tasas de interés esperadas, sería igual a la tasa de interés de un bono o un activo con un plazo mayor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un bono que dura 10 años y compramos ese bono o ese activo, que dura 10 años, nosotros esperaríamos que la suma de las tasas de interés esperadas de los activos a 10 años divididas entre 10 sea igual a ese rendimiento que ya se estableció en un principio. Esa es la teoría de las expectativas. Ahora, esta cosita de aquí efectivamente explica por qué es que las tasas van a ir conjuntas. Explica también por qué es que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una tasa alta, esta tiene que bajar para mantener la igualdad, ¿no? Entonces, también explica por qué es que si hay algo que es bajo, tiene que aumentar, y si hay algo que es alto, tiene que disminuir. Pero no explica por qué en su mayoría las tasas van de forma ascendente, ¿vale? Ahora se nos presenta la teoría de los mercados segmentados. ¿Qué dice este señor? Bueno, este señor trabaja con un supuesto clave, que es que, ¿cuál era el supuesto clave? Que los bonos de distintos plazos no son sustitutos como acá. O sea, un bono de 10 años no sustituye a comprar 10 bonos cada año, ¿vale? Entonces, no hay sustitutos. No hay sustitutos. Y como no hay sustitutos, la gente es full racional. La gente piensa, chicos. La gente se pone a pensar. La gente es aversa al riesgo. Entonces, como las personas, como aprendieron en micro 1, bueno, no sé si yo lo llevaron, perdón, pero la mayor parte de las personas tienen comportamiento averso al riesgo. Y como habíamos visto, ¿cuál era el comportamiento de los individuos ante el riesgo? Es que no buscan adquirir ese tipo de herramientas financieras, de activos. Lo que hacen es disminuir su demanda de los activos riesgosos. En este caso, los activos que son riesgosos son los activos a largo plazo, ¿ok? Entonces, ante una baja en la demanda de activos riesgosos o activos a largo plazo, donde se va a concentrar la demanda de activos es en los bonos de corto plazo, ¿ok?
Entonces, veamos cómo se comportaba esto. Si tenemos, estos son los de corto plazo, estos son los de largo plazo. Imaginemos que ya tenemos los ejes, ¿ok? Entonces, si aumenta la demanda de activos de corto plazo y baja la demanda de activos de largo plazo, lo que va a suceder es que va a aumentar el precio de los activos de corto plazo y va a disminuir el precio de los activos de largo plazo. Entonces, va a disminuir la tasa de interés de los activos de corto plazo y va a aumentar la tasa de interés de los activos de largo plazo. Este comportamiento, si se fijan, por ejemplo, tenemos, si lo vemos así, activos que son de corto plazo y luego activos que son de largo plazo, ¿ok? Donde esta es la tasa de interés. Tendremos que a corto plazo son tasas bajas y mientras más se incremente el tiempo de vencimiento de nuestro activo, las tasas de interés irán aumentando, ¿ok? Entonces, recordemos, las tres cosas que queremos explicar son las siguientes. Una, nuestras tasas van agarradas de la mano, son hermanas, son primas, son amigas, van comportándose de la forma más correcta y van juntas. La segunda es, si lo que sube tiene que bajar y lo que baja tiene que subir, según en algunos casos. Y la tercera es, en la mayor parte de los casos, la tendencia es que la curva de rendimientos vaya de forma ascendente. ¿Y qué explica la teoría de mercados segmentados? Donde no hay sustitutos de bonos a diferentes plazos. Lo que explica y únicamente explica es la 3. No explica ni la primera ni la segunda, ¿ok? Entonces, aunque es una teoría bonita, a mí me gusta, la verdad, no funciona muy bien. Entonces, para el creador, que no sé cómo se llama, la verdad. Entonces, si la teoría de las expectativas solo explica el hecho 1 y 2, mientras que la de mercados segmentados explica solo el hecho 3, ¿hay alguna que pueda explicar adecuadamente los tres hechos? Pues sí, la del premio Nobel, la de Higgs, ¿ok? La de Higgs, otra vez. Prima de liquidez, oigan, esto es, ay, raro. Prima de liquidez, eso es un muy buen chiste porque es de que tenemos a liquidez. Imagínense una persona, te la presento. Es de que liquidez. Entonces yo te presento, mira, esta es liquidez y esta es la prima de liquidez. Bueno, no estuvo chistoso Oigan, hay alguien aquí enfrente. Se están riendo de mi chiste, muchas gracias por reír. El público se está riendo, está clamando por la prima de liquidez. Bueno, prosigamos. Entonces, esta es la teoría por excelencia de Higgs. Aunque no soy muy partidaria de los pensamientos higsianos, hay que admitir que es una persona muy, muy inteligente en este aspecto. Entonces, la teoría de la prima de liquidez sí habla de los tres postulados que buscamos explicar empíricamente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la teoría de la prima de liquidez, nos dice que el interés de un bono, ¿ok? De largo plazo es igual al promedio de las tasas de liquidez más una prima de liquidez, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá a lo primerito que estábamos aprendiendo, es que cuando aumenta el riesgo hay una prima de riesgo, ¿no? Bueno, esa prima de riesgo es como un sinónimo, sí, sería como la prima de riesgo y liquidez, que así a grandes rasgos nada más se le llama prima de riesgo, pero es prima de riesgo y liquidez. Entonces, el comportamiento que tiene la liquidez sobre la demanda de bonos sustitutos es el mismo que tiene la prima de riesgo, ¿ok? Entonces, esta prima de riesgo va a ser igual a la prima de liquidez. Mientras más liquidez tenga un mercado, yo demando más de ese bono, ¿ok? Mientras menos liquidez tenga ese mercado, yo demando menos de ese bono. ¿A qué viene todo esto y este razonamiento? Lo que sucede es que los bonos de un yield menor a 10 años, o sea, de que un yield muy largo de largo plazo, hace que la liquidez sea mucho inferior a un bono de corto plazo, ¿ok? Entonces, para tú como individuo que estás emitiendo bonos, atraer bonos de largo plazo, tú estás emitiendo bonos.
de largo plazo. Entonces tú, para atraer a esos inversionistas que buscan tu bono de largo plazo, que no tiene liquidez, que imagínate que tiene 20 años de maduración tu bono, o sea, está difícil para que alguien que está buscando liquidez adquiera tu bono. Entonces, lo que tú tienes que hacer como emisor, alguien que emite bonos, es dar a tus promedio de tasas de rendimiento, sí, así, a tu promedio de tasas, pues algo así, no sé, perdón, no es cierto, es que está bien, que I1 más I2 más I3 más I4 y así hasta N sobre N es una prima de liquidez. ¿Ok? Entonces, leyendo lo que puso Ray aquí esta teoría nos dice que el interés de un bono de largo plazo es igual al promedio de las tasas de interés a corto plazo más una prima de liquidez. Si mi bono no tiene liquidez, entonces yo prefiero un bono que sí tenga liquidez. ¿Ok? Entonces, para que yo me interese en un bono que no tiene liquidez, me tienen que dar más de rendimiento, una prima, para que yo acepte comprar ese bono a largo plazo. Esta teoría supone que los bonos de distintos plazos son sustitutos, solo no perfectos, ¿ok? Entonces, supuesto, habíamos dicho que en el primer modelo son sustitutos perfectos. En el segundo ni se topan, no son sustitutos. En el tercero son sustitutos, pero no perfectos. Lo voy a anotar acá, ¿ok? No son perfectos, son sustitutos, pero no perfectos. Entonces, esto lleva, para incentivar la inversión a largo plazo, que se tenga que ofrecer una prima de liquidez. Ya por último, recordemos que la teoría la teoría de expectativas era de que la tasa siempre va a ser la misma, tanto para el rendimiento de hoy como para un bono que tiene rendimiento de 10 años. Más la teoría de prima de liquidez nos dice que habrá un rendimiento superior para los bonos que tienen una maduración superior a largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se comportan estas curvitas de aquí? Dice, veamos, yield to maturity y term to maturity, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del término de maduración. Entonces, por ejemplo, aquí en el término de la primera curva que tenemos, que sería la A, nos indica que en el corto plazo las tasas de interés son, se esperan que aumenten en el futuro, ¿ok? Las tasas de interés van aumentando más nuestra prima de liquidez, ¿ok? Luego, aquí, en este caso, se espera que la curva vaya bajando, pero que las tasas no se espera que suban mucho, pero sí hay una prima de liquidez que las compensa. En este lado, nuestro promedio está disminuyendo, ¿verdad? Pero la prima de liquidez hace que se mantenga. Y acá están disminuyendo tanto que la suma de nuestra prima de liquidez no compensa para nada, y por eso hay una pendiente negativa, ¿vale? Comprobación de los tres hechos. Hecho 1. Lo explica, ya que un aumento de las tasas de interés, en esta teoría de acá, las tasas de interés de corto plazo indica que en promedio van a ser más altas en el futuro mediante su ocasión. Hecho 2. Ya que los inversionistas esperan que las tasas de interés aumentan cuando son bajas hasta cierto punto, el promedio de las tasas va a ser alto relativo al actual, y esto, junto a la prima de liquidez, lleva a una curva positiva. Y por último, el hecho 3, como reconoce que la prima de liquidez aumenta conforme aumenta el tiempo de maduración del bono por las preferencias a corto plazo de los bonos, la curva de rendimientos es relativamente plana en corto plazo y alta en largo plazo. Listo, y acabamos, chicos.
acabamos la primera clase. Me falta la otra, pero ya se las grabo después. Bye. Hasta luego. Si tienen duda me pueden mandar un mensaje. Bye, bye.